Bueno, muchas gracias a todos por estar, por venir. Como saben, bueno, hemos comenzado este año 2025 con un ciclo de charlas y presentaciones que venimos haciendo en forma conjunta con AEU, Cultura y Fotoclub Colonia. Arrancamos con este año dentro del marco de los 40 años de democracia. A su vez, en septiembre está cumpliendo años AEU y el Fotoclub también está cumpliendo años, porque cumplimos 5 años. La biblioteca de AEU cumple años en septiembre. Bueno, Aurelio, todos vinimos por Aurelio, no vinimos a escucharme a mí, obviamente, ni a Nelson. Agradecemos, bueno, a los socios de Fotoclub que están presentes y a los miembros de AEU también. Bueno, les voy a contar un poquito quién es Aurelio, por quien no lo conoce, una breve introducción nada más. Bueno, Aurelio nace en un pueblo del norte de Marruecos, hijo de militar español, herrero y madre andaluza, quien fue atrapado por la lectura de El Quijote. Llega a Montevideo el día de su cumpleaños, un 14 de noviembre de 1952, a los 22 años de edad. Llega de polizón en un barco, solo, con lo opuesto. 5 días después fue descubierto por la tripulación del barco. Creyó que su aventura había terminado, pero se convirtió en el niño mimado de pasajeros y pasajeras de aquel transatlántico. 15 días después lo dejaron en Montevideo. Y un día, y casi sin pensarlo y sin proponérselo, le llega una persona, Lucio Navarro, quien le enseña y quien le da la oportunidad de comenzar con su pasión por la fotografía. Y luego un periodista del diario Justicia, Luciano Weinberger, le invita a trabajar en el diario porque necesitaban un fotógrafo, trabajo que le gustó. Fotógrafo, reportero gráfico del diario Popular. El tema de ir a obras de construcción, fábricas, frigoríficos, cañaverales en Bella Unión, asambleas, manifestaciones, ocupaciones, conflictos, giras sindicales, políticas, cruzar en balsa con un ómnibus entre Mercedes y la otra orilla, que no había carreteras. Se sintió parte del gremio obrero o estudiantil, ganando las calles para luchar por sus reivindicaciones. Así como estaba recién acá camuflado, que nadie sabía dónde estaba. Te gusta esconderte, ¿no? La represión en los años 60 y 70, la situación política sitiada en el Palacio Legislativo, el golpe de Estado del 73, fueron sus escenografías. Por más complicada, difícil o peligrosa que fuera la situación, había que hacer fotos. Fue testigo, es una historia viviente, es una historia en imágenes, un hombre que jamás bajó su cámara ni sus ideales, un exiliado. A finales de octubre de 1985, Aurelio regresó al Palacio Lapido. No encontró las latas, no encontró el pasadizo, ni siquiera encontró aquel descanso de la escalera entre el primer y segundo piso. El edificio había sido remodelado. El archivo fotográfico escondido de El Popular, cuyo escondite Aurelio no reveló a los policías durante el interrogatorio, que lo decidió a refugiarse en la Embajada de México en 1975 y que constituyó un apreciado secreto durante su periplo por México, España y Holanda, había desaparecido. 48.626 negativos que se conservaron por más de 3 décadas en el edificio Lapido. Estaban escondidos, a resguardo de la dictadura, en un recoveco casi inaccesible. Año 2006, 18 de julio y Río Branco, o Ferreira Aldunate hoy en día. Edificio Lapido, La Lata, Las Pistas, Quique. Gracias, Aurelio, por tu mirada con sensibilidad y firmeza que marcaron generaciones enteras en contexto de transformación social. Este encuentro de cultura visual e historia nacional, aunque él solo dice que es un fotógrafo. Gracias. Entonces, para nosotros es mucho más que eso. Había dicho incluso que había sido tanto tan importante su protagonismo en la huelga general cuando se instalaba la dictadura, porque había escuchado a otros, y había escuchado incluso a otros obreros de otra fábrica cuando discutían, cuando algunos diarios oficialistas decían que la huelga se había levantado y era mentira, con total
confianza, esta gente decía, esperemos que pase Aurelio. Entonces de eso discutíamos hoy mientras comíamos. Bueno, una anécdota nada más. Está todo. No hay nada más que hablar. Así que buenas tardes y hasta otro día. Pero les quiero contar lo siguiente para ser honesto. Todo lo mío que contaron está un poco inflado, está un poco, no es para tanto, vamos a decir, no es para tanto. Es cierto de que yo era fotógrafo del diario El Popular y naturalmente mi misión ¿cuál era? Era sacar fotos, lógicamente. Y bueno, me tocó sacar fotos de todo tipo. En un país, yo no sé si muchos de ustedes no lo conocieron aquel país. Un país complicado, donde aquel país de bienestar de los años 40 y pico, 50, se iba deteriorando de a poco y había resistencia. Luego se firmó la primera carta de intención por 500 millones de dólares, la primera carta de intención. Y así el Uruguay se fue deteriorando. Abrieron el mercado y venían productos de todo tipo, la gente quedaba desocupada, sin lugar para trabajar. Un país, digo mismo aquí en Colonia, un país con más de 30.000 textiles, llegó un momento que estaba casi por desaparecer. Juan Lacase, Colonia y otros lugares donde había fábricas textiles, ustedes lo conocen mejor que yo. Y eso era una realidad. Y bueno, todo fue complicado, pero había que hacer las cosas. ¿Qué pasó? Aquellos inventaron, en el tiempo que estaba de presidente el señor Pacheco Areco, trajeron unas escopetas de caño recortado que tiraban perdigones. Y era terrible aquello. Murieron muchachos con los perdigones. O sea, yo sé lo que es el dolor de un perdigón, porque me rozó por acá y era como hierro, como una varilla de hierro ardiendo. Un poquito más para acá no estaría contando este cuento, pero era parte de... No es que uno fuera un suicida, uno estaba sacando fotos y como aquello se expandía, el perdigón no iba derecho, iba por todas. Es más, las palmeras que habían para allí cerca chiflaban cuando el perdigón las rozaba por la velocidad. Bueno, y eso era, aquel Uruguay que no se dejaba dominar, luchaba aquel Uruguay. Aquel Uruguay luchó siempre. Y luego poco a poco, el que más y el que menos preveía de que se venía una dictadura. Yo viví el golpe de Estado la noche del 26, o sea, por adelantado, porque ¿qué ocurre? Como fotógrafo que yo era, y la situación como estaba, yo me fui para el palacio en la noche para sacar unas fotos, porque la situación estaba muy difícil, y fui a sacar fotos. Y cuando entré al Salón de los Pasos Perdidos, que es un salón muy grande, había funcionarios que corrían de un lado para el otro con nerviosismo. Entonces a uno de ellos le pregunté, ¿qué está pasando? Dice, mira, la cosa viene brava, me dijo a mí. Digo, sí, pero ¿qué está pasando? Dice, mira, ahora se van a reunir, aunque no hay número, se van a reunir en la Cámara de Senadores porque está muy complicado el problema. Y cuando abrió la puerta de la Cámara de Senadores para entrar, vi que había una cantidad de senadores, no muchos. Algunos senadores no fueron, me imagino porque previeron o presintieron de que iba a haber golpe, entonces no aparecieron, pero otros muchos sí estaban. Entonces yo entré y me daba un poco, siempre me pasó eso. A mí no me gustaba estar solo, me gustaba estar acompañado por colegas.
pero ese día estaba yo solo en la Cámara de Senadores sacando fotos, que cuando se cumplió el 50 aniversario ahora, me hicieron una especie de homenaje diciendo que fui el único fotógrafo que estuvo presente la noche del 27 contra el golpe de Estado. Y les puedo asegurar de que no fue fácil. Digo, porque estando allí, escuchando a Wilson, escuchando a Hierro Gambardella, escuchando a Enrique Rodríguez, con los discursos, o sea, las intervenciones más vibrantes, condenando el golpe que estaba ahí en la calle, porque cuando venía gente de afuera, decían, han llegado soldados con camiones y fusil en mano, o sea, era complicado. Y los senadores allí firmes, no se fueron, muchos de ellos no se fueron. Es más, algunos que no habían llegado vinieron hasta en pijama porque estaban enfermos y vinieron para poder hacer números, pero igual la sesión marchó. Y bueno, yo decía, bueno, ¿y qué hago ahora que tengo todas estas fotos? Pues saqué un montón de fotos esa noche. Digo, tengo todas estas fotos, y la foto que pasa, el fotógrafo primero la saca, pero luego las tiene que proteger y luego se tiene que publicar, lógicamente. Y yo entonces a uno de los funcionarios le dije, mira, dice, ¿no tenés cinta adhesiva? Y me dijo, ¿para qué la querés? Digo, vos tráemela. Y yo saqué, mira, acá traje esto para que ustedes tengan una idea. Los rollos de película, ¿vio que estos rollos? Estos iban en unos chasis de 1,5 metros solamente. Entonces cuando uno sacaba fotos rebobinaba, y yo rebobiné en ese pequeño chasis con la cinta adhesiva, me lo puse acá, para cuando saliera, si me registraban, te ponían las manos en alto y te registraban, pero entonces como estaba con las manos en alto, no se daba cuenta de que ahí estaba justamente las imágenes de esa noche del 26 y la madrugada del 27. Y saqué las fotos esas, y yo estaba pensando, cuando saqué esa foto, ya no había transporte, me tenía que ir para casa, que eran como 20 o 30 cuadros, yo vivía cerca del Mercado Modelo, pensando en una asamblea que hubo una vez de dirigentes sindicales allá por el 1964, donde un dirigente sindical del gremio textil, Héctor Rodríguez, los más veteranos saben quién era Héctor Rodríguez. En esa reunión, fue cuando el golpe en octubre, cuando el golpe de Estado en Brasil, esa reunión, y él había propuesto que si en Uruguay ocurría algo como lo que estaba pasando en Brasil, tendríamos que ocupar las fábricas, el puerto, los bancos, los sanatorios, y se votó. Pero eso quedó ahí. Pero 9 años después, cuando viene el golpe de Estado y yo salgo después de esa reunión, me acordé de aquella reunión de dirigentes y digo, ¿y ahora qué pasará? ¿Habrá paro? ¿Se ocuparán las fábricas? Y bueno, y me iba a ir para mi casa, pero ¿qué ocurrió? Me pareció, cuando salí del Palacio Legislativo, yo salí con una cantidad de funcionarios que se iban. Y yo salí con los funcionarios y apuradito me fui, quizás ustedes no conozcan, pero al lado del Palacio desemboca la calle Ocua. Y me fui para la calle Justicia y Cuñapirú. Y ahí pensando, ¿y los tanques dónde están? Porque habían dicho que había tanques también. Y efectivamente sí, hubo tanques rodeando el Palacio Legislativo por la puerta de atrás del Palacio, hubo tanques. Y entonces cuando yo me fui para mi casa, cerca de casa estaba el CASMU, el Sindicato Médico de Uruguay, el 8 de octubre y Abreu. Y cuando fui de mañana para ver qué estaba ocurriendo, si estaba ocupado, me encontré que había unos grandes letreros que decía abajo la dictadura fascista. Luego me fui para el Británico igual, este sanatorio está ocupado. Y me fui para una empresa de ómnibus que era una empresa municipal, se llamaba ANDEP, que quedaba aquí cerca del cementerio del Buceo. Y
como ya no había transporte, lo tenía que hacer caminando. Y llegué entre dos luces, allá al cementerio del Buceo. Y hay donde están los ómnibus de Andés. Y el cementerio hay como una plaza ovalada. Y yo venía por esta vereda y crucé y vi detrás de los portones de hierro, o sea, no son portones cerrados, sino portones de esos grandes que son como caños de hierro. Vi que había una cantidad de gente y cuando vieron que cruzaba una persona por esa plaza, vi que se ponía nervioso. Y agarré, saqué la máquina y la mostré. Y alguien me reconoció. Es el fotógrafo del Popular. Y en esa madrugada me ericé, porque salió el grito de CNT, libertad, CNT, libertad, CNT, libertad. De no. Me abrieron los portones y todo el mundo vino para preguntarme, en aquellos chiquilines jóvenes, en aquellos tiempos, había un viejo dicho de la empresa de teléfono que había un borne, y si ese borne no tenía capacidad para poner teléfono en la casa de los trabajadores no había teléfono. El teléfono estaba en la casa del médico, en el bar y en algún otro lado. Por lo tanto, los que estaban ocupando estaban totalmente sin saber qué estaba ocurriendo en su casa o en otros gremios. Entonces todos me preguntaban qué estaba pasando. Y yo le dije, yo lo que les puedo contar, yo nunca hablé, yo iba a sacar fotos nada más. Pero me pusieron arriba de la casilla del guardián, me pusieron hasta arriba y yo, muy nervioso porque nunca había tenido ocasión de dirigirme a nadie haciendo un pequeño discurso. Y entonces les dije, empecé a contarles lo que pasó en el Palacio Legislativo, lo que vi en el Hospital de Clínica, lo que vi en el CAMU, en el Británico y en cuánto lugar había pasado. Y la gente empezó a aplaudirme. Y yo dije, esto sí que está bueno, sacando fotos siempre nunca me aplaudieron. Y por decir 4 palabras madrugada, fue un aplauso cerrado aquella madrugada. Y luego de ahí me fui por una fábrica que yo trabajé cuando era muy jovencito, que la fábrica Nervión, era una fundición aquello. Los que estaban allí no me conocían, yo hacía años ya no trabajaba ahí porque me había convertido en fotógrafo, ya no trabajaba en la fábrica Nervión. Y cuando llego a la fábrica Nervión, ahí estaban los trabajadores ocupando y saqué la foto. Y cuando salgo de la fábrica Nervión, frente a la fábrica Nervión estaba la empresa ANCAP, la refinería, que siempre tiene una llama permanente. Y en ese momento, cuando salgo, la llama como si se lo hubiese tragado la chimenea. Solamente quedó un poco de humo y saqué la foto. O sea, saqué una foto, se puede decir, histórica, porque cuando las fotos muchas veces son únicas. Digo, porque estás en el lugar y yo de casualidad, cuando salí, vi que la llama la tragó la chimenea y saqué la foto en ese momento y queda solamente el humito y la referencia. Entonces dije, los trabajadores ahí, o sea, no sé cómo hicieron, pero evidentemente han hecho que la refinería no siga marchando. Usted habría que hacer un monumento por el papel que jugaron, de verdad, porque no es fácil ser madre, trabajadora, y aguantarse dentro de la fábrica pensando que el hijo más chico, o el abuelo, o la vecina estaba cuidando de sus hijos. No era fácil, sin embargo, ahí estaban esas mujeres, amas de casa, con ese amor por sus hijos, ahí estaban sin retroceder. Y fue realmente maravilloso. Yo viví momentos muy especiales, porque yo seguía sacando fotos de todo lo que estaba ocurriendo. Pero sacaba fotos y fotos. Pero nosotros teníamos un archivo, archivados en estas latitas, en estos rollitos, archivados de un trabajo de 17 años del diario,
Y yo le dije al director del diario, Eduardo Viera, le dije, Eduardo, tenemos que sacar esto de acá. Dije, ahora no, espera un poco, 3 días después, digo, estamos cercados, ya esto no se puede sacar. Dije, ¿y qué vas a hacer? Digo, mira, lo vamos a tener que esconder aquí en el Lapilo, en el mismo diario, en el mismo edificio donde salía el diario. Se llama Edificio Lapilo, que era el 18 de julio y Wilson Ferreira Dunate. Antes era 18 de julio y Río Branco, luego le cambiaron el nombre. Y entonces me fui y agarré unas bolsas, empecé a meter estas latas en las bolsas. Y yo tenía un lugar que una vez había visto, era un ascensor ya obsoleto, no funcionaba. Era un pequeño ascensor donde solamente entraba una persona, como si fuera un ataúd prácticamente, que quedaba bien en la planta baja. Y a un que hacía de sereno, Luis Puyres, le dije, Luis, déjame la escalera, digo que quiero ver una cosa de ese ascensor. Dije, ¿qué estarás haciendo? Digo, tú déjame la escalera. Y me fui para adentro, como pude, metí la escalera, subí, y tenía como el techo desencajado. Y lo saqué. Y miro para arriba, y como a 2 pisos, veo como una luz. Y los ascensores van conectados a un cable grueso. Y yo era muy ágil, ahora ya no lo soy, ahora. En aquel tiempo era muy ágil. Y subí por ese cable para ver qué es lo que aquí había arriba. Y como en ese lugar hay una pared de vidrio que era 18 de julio y estaba algo iluminada, pero en el fondo no había nada. Y yo dije, este es un lugar, y yo estaba prácticamente arriba de los techos de los comercios que hay en ese edificio. Y yo dije, este es un lugar ideal para esconderlo. Y entonces a un compañero que vive aquí en Juan de la Casa, se llama Héctor Mesa, le dije, mira Héctor, ayúdame a embolsar estas latas. Dije, ¿dónde las vas a pegar? Digo, vos venite conmigo. Es más, todo esto fue a las 2 de la mañana, no podía enterarse lo menos posible. O sea, porque si uno caía, luego podía cantar, y no podía hacer una cosa como esta era secreta, no había que decirle a todo el mundo. Digo, tú acompañame que a las 2 de la mañana lo estamos escondiendo. Y me acompañó, y traje las bolsas y las puse allí arriba. Una, otra. Fíjense ustedes, les corto ahí y les cuento. Años después, yo salí para el exilio en el 76. Resultó de que allí donde yo había escondido las latas, habían hecho reformas. Y habían encontrado las latas, pero no la entregaron, la tiraron por un ducto de ventilación y allí quedaron. Esas latas escondidas quedaron allí. Digo, la verdad, pero yo digo, aquellos obreros de la construcción, porque no podían ser los que estaban allá arriba, los que hicieron el trabajo poniendo ladrillo y mezcla, no eran doctores, ni abogados, ni escribanos, eran obreros de la construcción, vamos a entenderlo. Digo, estos hombres cuando vieron esas bolsas allí, que no estaban tiradas, estaban escondidas, y cuando yo me preguntaba, ¿qué habrán pensado cuando vieron esas bolsas allí que algo contenía? Y me imaginaba yo, que cuando abrieron las latas, como estas, la abrieron, o sea, fueron y encontraron estas latas, y la habrán movido, y sonaban, era un tesoro. Y cuando los abrieron, resultó que eran negativos, pero esos hombres tenían cabeza política. Y dije, aquí salía el diario Popular, esto debe ser de ellos, ¿qué hacemos? Luego a los años, me encontré con el capataz de la obra. No recuerdo cómo me dijo que se llamaba. Y le pregunté, dígame, ¿qué hicieron cuando encontraron esto? Me contó eso, de que cuando los movieron estaban ilusionados, y que luego se desilusionaron, y que luego tuvieron la capacidad de esconderla.
Digo, esos hombres, digo, escondieron esta historia, nuestra historia, es nuestra historia. Esto que están viendo ahí es la última sesión en el Palacio Legislativo, la noche del 26 y la madrugada del 27. Ahí se ve Enrique Rodríguez, el Pancho Rodríguez también, Francisco Rodríguez Camuso y otros más y los funcionarios. Bueno, y esa es nuestra, es nuestra historia. Cuando me contaba, y digo, pero escúcheme, cuando encontraron las latas, ¿cómo hicieron? Dice, mirá, ni me lo conté, me decía el hombre, porque cuando vine a casa nervioso, le pregunté, le dije a mi mujer, mirá, encontré tal cosa, si la traigo a casa, dice, mira, si la traes nos divorciamos, aquí no traes nada, no traigas una sola lata, le dijo a la mujer a este capataz de obra. Y entonces él, bueno, no quedaba otra, dice que la escondió en el 13º piso, pero estaba muy nervioso, porque cuando estaban trabajando en ese lugar, vinieron 2 personas de civil, él me lo contó, esto no lo he dicho, eso me lo contó él. Llegaron 2 personas de civil y se presentaron, sacaron su texto, somos policías. Y aquellos quedaron, dije, sabían los de las latas que vendrán. Dice, mire, cualquier cosa que encuentren acá, ustedes no lo tienen que decir. O sea, tienen que denunciar lo que hayan encontrado. Él pensó que más que por esto, estaban buscando armas. Pensó él. Dice, pero yo la verdad, dijo esa palabra que no quiero decir. Yo me fui cuando me vinieron, me contaron de que estaba muy nervioso. Total, que la escondieron. Y ahí se quedaron por 29 años. Y les quiero contar una cosa, luego les sigo contando esto. Les quiero contar el valor de la fotografía. No porque no sea fotógrafo, no soy fotógrafo de casualidad. Además no soy un buen fotógrafo, soy un más o menos. Yo te lo escribí a ti. Y soy menos todavía que más, soy menos. Digo, pero ¿por qué les cuento esto? Porque ustedes no sé si se acuerdan, los más veteranos se acuerdan, a los otros por historia se pueden acordar los jóvenes. La guerra de Vietnam. ¿Ustedes saben por qué el pueblo de Estados Unidos tomó conciencia de la barbarie de esa guerra? Cuando vieron a una niña correr, desnuda, quemada por el napalm. Y eso fue un fotógrafo que la sacó. No quiere decir que somos héroes, ¿no? Pero estamos ahí donde está la noticia. Hoy día, ustedes lo están viendo en la televisión. ¿Qué está pasando en Gaza? Lo vemos en las fotografías, en la documentación. Y dice que han muerto 200 y pico de periodistas. Y yo le decía al joven, el hijo de Daniel, le decía yo, esos periodistas son cameraman o fotógrafos. Porque el fotógrafo, ¿qué pasa? Cuando está sacando fotos, no piensa en uno, de verdad no piensa en uno. Piensa que esa es la nota, que esa es la noticia. Y se arrima donde a lo mejor la bomba estalla. Digo, eso le pasa al fotógrafo de prensa. Y en Gaza, en esa guerra terrible, no sé cómo llamarla, es un genocidio realmente. En esa guerra terrible han muerto miles y miles de niños, niñas, mujeres y hombres. Han muerto más de 250 fotógrafos o cameraman allí en Gaza. Y esa es la realidad. Me invitaron a ir a Madrid, Barcelona, Vigo, Sevilla, París, Grenoble, Ginebra, Lisboa y no sé cuántos lugares más para contar nuestra historia. Nuestra historia, digo, que en Europa, cuando la veían a ustedes, pues yo me llevé algunos negativos que me habían quedado de la huelga general, y vengan a ustedes jóvenes muchachas y muchachos, manifestando por 18 de julio, realmente los franceses y los españoles y los portugueses quedaban de boca abierta. Decían, ¡qué coraje! Esa gente joven ahí manifestando, y en eso aparecían los carros lanzaagua, que por ahí están, luego lo ponemos en la foto.
los carros lanzaagua, la gente subiéndose arriba de los carros y queriéndole agarrar la manguera para que no tiraran agua. Y esa es nuestra historia. Es una historia realmente de resistencia. Es una historia que no, digo, rescatada, que no se ha dado en todas partes del mundo. No se ha dado. Hay estas historias que fueron filmadas, a lo mejor, también fueron expuestas, luego me dijeron que fueron expuestas en Moscú, allá en la Plaza Roja. No sé quién hizo copias de lo que de las muestras puestas en Ámsterdam o en Maastricht, la ciudad de mi señora es Maastricht, que queda pegadito casi a Bélgica, ¿no? Entonces, digo, y esa es una historia realmente, digo, maravillosa, pensar que nuestra historia, nuestro pequeño país, digo, hizo historia. Digo, y cuando en algunos lugares como Madrid, Barcelona, me preguntaban, ¿cómo es Uruguay? Y yo le decía, bueno, Uruguay es un país chiquito. Dice, ¿pero cómo chiquito? Digo, será la mitad de España, entonces no es tan chiquito. Digo, no, lo que pasa es que somos muy pocos habitantes. Dice, ¿cuántos tiene? 30 millones. Digo, no, 3 millones y medio. Dice, pero tiene desierto. Digo, no, tiene desierto, pero verde, lleno de pasto, y con ríos caudalosos, y con ñandúes, acá por el norte, y con 1000 cosas más. Y además tiene lo mejor, gente que cuando llega el sábado o están de vacaciones, acá se van capaz a la Rambla, en Montevideo se van a la Rambla a tomar mate y comer bizcocho tranquilamente. Es un pueblo de paz, donde no queremos guerra con nadie y menos con nosotros mismos. Por eso la dictadura fue repudiada, porque nosotros, es una dictadura contrapelo. Yo sé que vino del norte, o sea, dictadura en Brasil, dictadura en Paraguay, dictadura en Chile, dictadura en Uruguay, dictadura en Argentina. O sea, plagaron de dictadura. Y no fue por casualidad. Y fue una dictadura, digo, donde yo cuando me recuerdo, y ustedes, esa muchacha también de acá de Nueva Grecia, Nivia Salvazagaray, una jovencita, creo que sabía ya, era ya profesora. Eso que ustedes vieron ahí, ese se llamaba José Luis Telechea, era oficial de inteligencia de Ignacio. Y esa foto yo la saqué cuando él me disparaba a mí. Y eso fue cuando la invasión a Santo Domingo, que ustedes muchos no recuerdan cuando fue esa invasión, fue el ejército de Estados Unidos y varios ejércitos de la OEA latinoamericanos, porque había un gobierno progresista y le dieron un golpe de Estado. Y entonces aquí, que siempre fue un pueblo solidario con los pueblos que luchaban, salieron los jóvenes en solidaridad contra ese pueblo avasallado, y estos hombres andaban reprimiendo. Y yo lo conocía y él me conocía. Y cuando él me daba la espalda, yo estaba escondido atrás de este auto. Y salí porque me quedaba lejos. Y el hombre cuando dio la vuelta y me vio, quedó y me apuntó. Y en el momento que me apuntaba yo le saqué la foto. Y corrí otra vez para el auto y el hombre me... Y les cuento otra historia. Yo no sé si me tiró a dar. ¿Por qué motivo? Cuando el golpe de Estado, el cilindro estaba lleno de presos políticos. De presos políticos no eran presos, eran presos. Cualquiera iba preso. Digo, el cilindro estaba... Entonces yo, como no había caído, me sentía como que tenía que hacer algo con mis compañeros detenidos ahí. Tenía que hacer algo. Y entonces empecé empecé a buscar en el diario las fábricas y talleres que anunciaban en el Popular. Y me fui, golpeaba esa puerta y me recibían, por ejemplo, Bracafé. Y venían las secretarias, ¿qué desea, señor? Digo, mire, vengo a hablar con el responsable. Sí, pero ¿qué desea?
Digo, mire, es una conversación porque quiero pedirle algo. Y llamaba al hombre, el hombre vino, sí, ¿qué desea? Digo, mire, soy fotógrafo del Popular y tengo 100 y pico de compañeros presos y quiero que usted colabore con ellos. Miró a la secretaria como que, ¿qué hago? Y me dio un montón de frascos que no sabía cómo llevarlo. Luego fui a un taller mecánico, me dio plata. Y junté un montón de plata. Y yo digo, ¿qué hago con esta plata? Y entonces conocía la casa de algunos, no todos. Eran 130, yo conocía la casa donde vivían 3 o 4 fotógrafos, pero los demás no sabían. Se veía que vivía en Montevideo, pero no sé dónde. Entonces con esa plata, yo por ejemplo, fui la primera puerta que toqué, era la casa de Hermes Cuña, que él es de Cerro Largo. Golpeé la puerta, imagínense ustedes tienen al marido preso en el cilindro, y alguien le golpea la puerta, y la abre, y el que está ahí es conocido. Dijo, Aurelio, ¿qué haces acá? Digo, mirá, te vengo a traer plata. No quería creerlo. Digo, te vengo a traer plata para que le lleves a tu marido comida, llevarle una frazada, pero llevarle más y llevarle para otros presos. Y me fui por otro también, pero igual me sobraba plata. Por eso le quiero contar la historia de este Telechea. Me sobraba plata, entonces como me sobraba plata y yo no me quería quedar con ella porque era como una plata sagrada, me fui al mercado Modelo. Y en el mercado Modelo, en aquel tiempo ya no existe más el mercado Modelo. Había camiones, camioncitos medianos, que estaban ahí para hacer fletes, el que se lo contrataba. Y yo contraté a un camioncito mediano y me fui para dentro del mercado y vi que había también policías allí comprando, el ejército comprando fruta y verdura, yo estaba también comprando fruta, verdura. No sé por qué compré 2 cajones de huevos. Fíjate, llevar negocio, no tengo que comer todo. llevé huevos y todo, y me fui para el cilindro. Me jugaba, porque decía, a veces me podía, y me fui para el cilindro. Y cuando llego, claro, el soldado que estaba ahí, con un fusil de custodia, cuando me vio con aquel camioncito lleno de, dice, ¿usted qué viene? Digo, mire, traigo estos víveres para compañeros míos que están presos. Dice, ¿pero usted trajo un camión? Sí, porque son muchos, yo le decía. Dice, bueno, espera un momentito, me dijo, cabo, y allá apareció otro mediquito con un carrocito acá. Sí, ¿qué pasó? Mira, el señor dice que trae aquí víveres porque dice que tiene una cantidad de compañeros presos. Y el hombre se agarraba la cabeza, esto no es para mí. Y se fue, y pasaron varios minutos, y a los 5 minutos sale, ¿y quién sale? El hombre que yo le había sacado cuando me disparaba Telechea. Y los dos quedamos, él para atrás y yo para atrás también. Y el tipo, al lado de él venía un policía más bajito que él, que le decía, ese fotógrafo popular, y él le dijo, cállese. Y me vino para donde estaba yo. Yo estoy contando cosas que capaz que a ustedes no les interesa. Pero no es posible. Si quiero la costo. Pero no pasó la verdad. Que pasó cuando vino al lado mío, me dijo, usted es un audaz. Me dijo él, pero bajito, ¿eh? Dice, ¿qué trae? Digo, traigo comida para mis compañeros presos. Bajen eso, vamos. Márchese. Y tuve dos cosas más con él que no las quiero contar, pero digo que me dio la pauta de que él tiró, pero estando a 15 metros no me dio. Hay gente que dice que fue por el fogonazo. Yo digo, no sé si fue por el fogonazo o porque el hombre no me tiró. Y bueno, y esa es nuestra historia. ¿Yo qué les puedo decir? Entonces un día cayó un libro en mis manos, que yo leía poco en aquel tiempo, la verdad, y veo que García Márquez ponía ahí, entre las cosas que decía él, no hay profesión más linda que el de periodista. Y yo dije, ¡pah! Y entonces, ¿sabe por qué aprendí fotografía? ¿Quieren que se lo cuente? Si se cansan, de verdad, si quieren ir, me lo dicen. Aprendí fotografía por casualidad. Yo llegué a Montevideo un 14 de noviembre del año 52. Llegué a un barco llamado Andrea C., un barco italiano de polizón, con lo puesto. Es más, varios días fui linchera, dormí en la calle. Pero salí
¿Por qué les cuento todo esto? Que no sé por qué se lo cuento todas estas tonterías que estoy contando. Pero digo, la cosa es que yo llegué ese 14 de noviembre, el mismo día que cumplía 22 años. Y una revista de aquella época de Rusia me hizo una nota. Vino aquí un periodista a hablar conmigo. Digo, pero qué importante soy. Y me hizo una nota y luego me mandó la revista autografiada. Y el título es de una novela homónima que se llama El Tábano. Es de un tipo heroico que saltaba, yo no salto y corría, yo tampoco corro. Entonces decía, El Tábano vive en el Uruguay. Es el título de la revista. Y bueno, luego vino un italiano, esto hace 2 años, también un poco asombrado por nuestra historia porque había visto en internet la historia de las fotos y todas esas cosas, y vino el italiano, luego lo encuentro en la revista. Hizo una nota en Italia de 120.000 lectores, 120.000 lectores que viene contando nuestra historia. Y el título es el tesoro ritrovato, o sea, el tesoro rescatado, las fotos rescatadas, o sea, el tesoro son las fotos. Y si me permiten, les muestro las 2 revistas, los traje para que ustedes lo vean, y así termino esta charla que hay para rato, pero no les puedo contar todo porque se van a aburrir. Alegría, la verdad que lo hacía con alegría. Y ahí está la foto, ya está. Ahí está. Un tesoro ritrovato. Y luego vienen unas fotos en el interior, donde también, y cuenta nuestra historia. Pero como no se conformó con eso, le sigo contando. Ustedes no se lo van a creer, pero soy yo el que está ahí. Era yo. ¿Vio? Esta es la revista, ¿ven? Ahí está escrito en ruso. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué me enteré de lo que pone acá dentro? Porque una vez me vino desde Cuba una revista escrita en español que había copiado esto, que no la tengo, no sé dónde está. Y entonces leí lo que ponía, diciendo de que la juventud de su país, o sea, estaban emocionadas por esta historia, por todas esas cosas que se escriben, que quizás no se sienten, pero que se escriben. Y ahí está, y ahí está. Y le editó también varias páginas, ¿vio? Aquí está. Así fue. O sea, nuestra historia es una historia increíble, de verdad. Yo que he estado en distintos países y les puedo asegurar que tanto en Ginebra, en París, que sufrió la Segunda Guerra Mundial, en Lisboa, en Madrid, digo, quedan admirados de que un pueblo civil, sin armas, enfrenta a un ejército poderoso con un coraje tremendo. Digo, y realmente se maravilla. Y entonces era un homenaje a ustedes, Digo, donde yo les contaba eso del mate, lo tranquilos que son, que van a tomar mate, que comen bizcocho, que lo pasan feliz. Digo, y bueno, y les voy a mostrar otra cosita, les voy a mostrar a usted también de Italia. Miren, está en inglés y en español. Este libro fue a los Estados Unidos, a Inglaterra, a Italia, digo, con nuestra historia. Y no es cualquier libro, fíjense que está escrito aquí. Y esa, no es que todos nosotros hicimos eso. Uno solo no hace nada. A mí cuando me dice, ¿cómo se le dice? ¿Cómo se dice, Richa, que sí, algo así como, siempre me dicen no sé qué cosa, y yo digo, no, yo fui un testigo. Yo fui un testigo con una máquina colgada al cuello. Que las que hacían las cosas, los protagonistas, los protagonistas son ustedes. Los protagonistas son ustedes. Sin ustedes esta foto no existiría. Únicamente lo único que hice yo es apretar el botón de la máquina y saqué la foto en un momento donde ustedes se la estaban jugando, donde las mujeres, hombres
y jóvenes ocupaban las fábricas, ocupaban los sanatorios, ocupaban las escuelas, en los cimientos, en los andamios de los cimientos, digo, ponían letreros diciendo no pasarán. Digo, esa es nuestra historia. Y hay miles, y yo quiero un día, ahí está, esto es la universidad, mire, no parece la universidad, es un lugar, es un búnker ocupada. Digo, es una historia nuestra. Y la verdad es que, ya les dije, los verdaderos protagonistas de todo eso, y ustedes. Muchas gracias, disculpe por lo larga que ha sido la charla, y cuando quieran, con mucho gusto, vuelvo a Colonia, porque es una ciudad maravillosa. Muchas gracias. Tercer piso, esta grúa está ahí. Yo, hace 50 y tantos años atrás, cuando subí, había unas ventanas que no eran ventanas, eran tragaluz. Y tuve que sacar un vidrio con la llave de mi casa, escondido, porque el ascensor subía y nos habían cercado, y el 9 de julio con la represión, y yo allí arriba con los negativos de la huelga general, y no tenía herramienta para sacar ese vidrio. Al final lo saqué, y el ascensor subía y bajaba con un soldado con un fusil, y yo me escondía una y otra vez contra la pared. Y ahí, en esta grúa, que tenía una carcasa metálica, ahí escondí los negativos de la huelga general. Ahí estuvieron escondidos. Luego, cuando les entregaron, muy magnánimo, por ventería, dije, saquen un diario, nos dijo el ministro del Interior. Y sacamos un diario donde no se podía hablar de nada. Y al final lo clausuramos definitivamente el 30 de noviembre de 1973. Lo cerramos. Y bueno, y ahí cuando nos devolvieron por unos días eso, yo subí y rescaté los negativos, y por eso existen los negativos de ahí, y acá fueron escondidos. Fíjense qué historia la nuestra. No es una historia nuestra, no es una historia mía. Y acá ven, porque era en la zona bancaria donde se llevaban a los trabajadores de los bancos y los hacían dormir en los cuarteles. Me imagino que también le daban de comer. Los llevaban en aquí los obreros que les conté de la empresa Andep frente al cementerio ocupando. Bueno, y así fue nuestra historia. Digo, este 9 de julio, pues, todas esas cosas. Perdónenme, porque había terminado y seguía hablando. Perdónenme otra vez. Gracias por todo, de verdad. Y yo quiero pedir a todos un fuerte aplauso para el Fotoclub, para Daniel, y vivan los fotógrafos, y gracias una vez más por enseñarnos fotografía, por enseñarnos a amar la fotografía, y también a Dios por esta clase de historia maravillosa que nos ha dado por hacernos vivir nuestra propia historia. Muchas gracias.